¿Qué tal, amigos de YouTube? Feliz nuevamente de estar aquí con todos ustedes compartiendo una nueva experiencia. En esta oportunidad seguiremos con los cursos de electrónica aplicada, los cuales empezamos a compartir con ustedes en nuestro canal. Y en esta oportunidad vamos a trabajar el tema y a conocer el tema de la diferencia entre un circuito paralelo y un circuito serie. Si tú quieres saber de qué se trata esto, pues nada, quédate conmigo. Y te invito a que te suscribas aquí abajo en el botón rojo. Ahora sí, vamos a ver de qué se trata. Ok, entonces vamos a ver las diferencias entre un circuito serie y un circuito paralelo. Vamos a ver cómo es un circuito serie y cómo es un circuito paralelo. Cuando hablamos de un circuito serie, estamos hablando que si tenemos una fuente, vamos a tener una resistencia, dos resistencias. Por dar un ejemplo, tendríamos resistencia 1, resistencia 2, y si aquí tenemos un voltaje, no sé, de 12 voltios, por dar un ejemplo, en este circuito que vemos aquí, esto sería un circuito serie, donde la resistencia 1 y la resistencia 2 están una después de otra sobre el mismo circuito, cierran el circuito las dos, ¿ok? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar tres cosas importantes. Uno, primero, que el voltaje, o sea, la caída de tensión de la resistencia 1, que el voltaje de R1 y el voltaje de R2 o caída de tensión de R2 son diferentes. Entonces, decimos que el voltaje de la resistencia 1 va a ser diferente al voltaje de la resistencia 2. Esa es una característica, ¿ok? Esto va a ser una primera característica. Otra característica que vamos a encontrar es que la sumatoria de estas dos resistencias, o sea que la resistencia total va a ser igual a R1 más R2. Esa es otra característica que vamos a encontrar en un circuito serie, que las dos resistencias, si queremos tener una sola resistencia, vamos a tener que sumar las dos. Y otra característica muy importante es que la corriente de R1 es igual a la corriente de R2. O sea que la corriente que pasa por este circuito va a ser la misma tanto para R1 como para R2. Espero que hasta aquí hayamos entendido cuáles son las características de un circuito serie. Es muy importante porque con esto es que nos vamos a encontrar siempre en nuestro trabajo, ¿ok? Y para ir entendiendo todo lo que hemos ya expuesto en nuestro canal con todos los videos, la idea es que aprendamos un poquito más siempre para cómo es la electrónica, para poder entender cómo funciona y poder hacer un tipo de reparación cualquiera que sea. Entonces, estas son las tres características importantes cuando tenemos un circuito serie. Ahora vamos a ver cómo es un circuito paralelo. Un circuito paralelo sería, si tenemos esa misma fuente de 12 voltios, un circuito paralelo sería de esta forma. Si tenemos las dos mismas resistencias, pero en paralelo, tendríamos R1 y aquí tendríamos a R2. Las dos mismas resistencias, pero ahora en paralelo. ¿Qué vamos a encontrar en un circuito paralelo? Tres diferencias o tres características. Uno, que el voltaje de R1 va a ser igual al voltaje de R2, ¿ok? O sea que a esta resistencia, si tomamos la medida acá, vamos a tener 12 voltios y si medimos acá, vamos a tener los mismos 12 voltios de la fuente. Ahora, si quisiéramos tener una sola resistencia, saber cuál es la resistencia de este circuito, o sea, la resistencia total, ¿sí? Si quisiéramos saberla, tendríamos que utilizar una pequeña fórmula que sería la siguiente, que tendríamos que tomar
el valor de la R1, multiplicarlo por el valor de la R2 y ese valor lo vamos a dividir por R1 más R2. Con esta pequeña fórmula vamos a tener el valor total de la resistencia si quisiéramos saberla, ¿ok? Entonces, mira la diferencia cuando es un circuito paralelo, qué pasa con la resistencia, y cuando tenemos un circuito serie, qué pasa con la resistencia. En este, si quisiéramos tener esa resistencia total, entonces lo que haríamos es sumarla, mientras que en esta tendríamos que utilizar esta fórmula para poder tener ese valor. ¿Y qué pasaría con la corriente? Entonces decimos que la corriente de R1, o sea, la corriente que pasa por aquí, va a ser diferente a la corriente que pasa por aquí. ¿Ok? Van a ser diferentes. Entonces, decimos que la corriente que pasa por R1 va a ser diferente a la corriente que pasa por R2. Esta es la parte teórica de las diferencias entre un circuito serie y un circuito paralelo. Puede ser que para ustedes esta parte no sea muy llamativa, puesto que la parte teórica a casi nadie le gusta, pero es muy esencial para poder entender nuestro mundo de electrónica. Ahora vamos a ver esto ya en la parte práctica, pero vamos a trabajar con LEDs para que sea más dinámico. No vamos a trabajar con resistencia, sino vamos a trabajar con LEDs. Perfecto, entonces para hacer ya la parte práctica de lo que acabamos de observar, vamos a utilizar un protoboard. Vamos a utilizar estos cablecitos para poder tener conexiones. Aquí tenemos otro. Y vamos a utilizar también estos componentes. Vamos a utilizar, en vez de resistencia, vamos a utilizar diodos LED. Estos diodos LED son de color verde. Y aquí les dejo la tabla del voltaje según el color de los LED con los cuales ellos pueden trabajar. También vamos a utilizar una resistencia de 1 kilo ohmio para proteger un poco el circuito de los LED. Y hay que tener en cuenta que cuando tengamos esta resistencia en el circuito, ella también va a generar una caída de tensión y ya vamos a ver ese tema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es armar el circuito serie con estos diodos. ¿Cómo sería? Sería de la siguiente manera. Entonces, aquí sería de la siguiente manera. Si vamos a trabajar con diodos LED, la figura o el diagrama de un diodo LED sería de la siguiente forma. Así. Entonces, si vamos a tener 3 LED, serían de esta forma. Y aquí tendríamos la fuente, que ya vamos a ver el voltaje, que ya vamos a ver de cuánto es. Cuando trabajamos con LED, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: que un LED tiene polaridad. Un LED tiene polaridad. ¿Ok? Tiene negativo y positivo. Es muy importante eso y ya vamos a aprender también. Aquí estamos aprendiendo un poco también sobre componentes, puesto que ya físicamente la parte gruesa que vemos hacia este lado, la parte negativa, y la parte más delgada es la parte positiva. En otras palabras, cuando hablamos de diodos, estaríamos hablando de que este sería el cátodo y este sería el ánodo. ¿Ok? Así lo vamos a encontrar. Entonces, este sería el circuito que vamos a armar. Pero aquí nos falta algo muy importante que se me olvidó. Vamos a
acomodarlo por aquí, y es nuestra resistencia de protección. ¿Ok? Aquí vamos a tener una resistencia, nuestro voltaje, donde aquí sí vamos a tener positivo y negativo. ¿Ok? Si tuviéramos, esto sería en un circuito DC. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría? Perdón, aquí vamos a quitar esto. ¿Qué pasaría si lo tenemos en un circuito de corriente alterna? O sea, AC. En un circuito AC, y esa nos quedó horrible. En un circuito AC, entonces ya tendríamos corriente alterna. Aquí no tendríamos sino un bombillo, otro bombillo, ¿ok? Así. Aquí tendríamos, no sé, 120 voltios de corriente alterna. O sea, el circuito serie es igual tanto para corriente directa como corriente alterna. Pero en nuestro caso, como es el mundo electrónico, vamos a trabajar con corriente DC. Pero hago la aclaración para que ustedes entiendan que el circuito serie lo vamos a encontrar tanto en la parte de corriente continua como en la corriente alterna. Y en nuestro hogar lo que vamos a tener es son circuitos en paralelo, y ya lo vamos a ver ahora. Ahora ya en la práctica lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar el cable rojo como nuestro positivo. Vamos a utilizar nuestra resistencia, vamos a ponerla por aquí, esa resistencia es la que nos va a cubrir, y vamos a empezar a utilizar nuestros diodos. Como ya les comenté, es la parte positiva, ¿sí? El cátodo va a ser, perdón, el ánodo va a ser nuestro parte pequeña, y la vamos a conectar para acá. O también el pin más largo es el positivo. Así lo conectaríamos. Por lo tanto, quien sigue es el otro LED, pero para eso vamos a conectar aquí un puente. Vamos a conectarlo por aquí, separarlos un poquito. Lo mismo, positivo y negativo, ¿ok? Y seguimos con el siguiente. Vamos a utilizar este cable. ¿Ok? Y lo mismo hacemos para él. Al contrario, así. Aquí ya tenemos nuestro circuito serie, y para terminar vamos a poner el negativo. Vamos a utilizar el blanco como negativo, el rojo como positivo, y ahora sí vamos a conectarlo a una fuente. Y aquí vamos a hacer varias tomas para que ustedes vean una parte práctica muy interesante, y es la caída de tensión que vamos a tomar en cada uno de ellos. Recuerde que como son de color verde, ellos tienen que prender aproximadamente con 2.4 voltios según el fabricante. ¿Ok? Eso es lo que tendría que haber para que tengan una luminancia perfecta. Pero obviamente puede ser que de pronto con 2 voltios podamos ya tener cierta luminancia. Eso ya lo vamos a ver. Ok, vamos a empezar inyectando 2.4 voltios, que es el voltaje con el cual necesita que cada uno encienda. Pero cuando en la fuente, cuando aquí en la alimentación tenemos 2.4 voltios, vemos que los LED no se encienden. Y si tomamos la caída de tensión en uno de ellos, vamos a tener que solamente tenemos 400 miliamperios. Con 400 miliamperios, por obvias razones, no va a haber luminancia en el LED. Entonces, cuando los tenemos en serie, entonces el voltaje se reparte en cada uno de ellos. Y si llegásemos a tomar la tensión, caída de tensión en la resistencia, vamos a tener también un consumo. Entonces vamos a subir el voltaje a ver hasta que tengamos en él 2.4 voltios para tener su luminancia
mayor. Y vamos a mirar. Vamos ahí a tener la otra pantalla en la cual vamos a ver cómo vamos subiendo el voltaje, puesto que aquí no tenemos cómo verlo, pero vamos a mirar a ver cómo lo hacemos. Yo voy a subir el voltaje y aquí vamos a observar hasta encontrar aquí 2.4 voltios. Si inyecto 3 voltios, si inyecto 4 voltios, aquí ya voy a tener 0,9, pero aquí no tenemos luminancia. Si lo pongo en 5 voltios, aquí ya tenemos 1.5 voltios, vamos para 5 voltios, 1.5. Si seguimos subiendo, ya tenemos 2 voltios y aquí ya tenemos luminancia, ¿se dan cuenta? Pero vamos a llevarlo a 2.4 voltios aquí, la caída de tensión. Ahí ven cómo se iluminan. Hasta encontrar los 2.4 voltios. Ahí tenemos 9 voltios de alimentación y tenemos la caída de tensión de 2.4. Ahora vamos a hacer el ejercicio de tomar la caída de tensión en cada uno de ellos. Como los LED son idénticos, ¿ok? Son iguales, o sea, si tuviéramos resistencias, el valor de ellas fueran idénticas, entonces la caída de tensión aquí va a ser igual, a diferencia de la resistencia. Aquí ya hay una resistencia diferente, así que vamos a tomarla para que veamos la diferencia. Aquí ya tenemos un voltaje de 2.4. Si lo polarizamos bien, aquí tenemos 2.4 voltios. En el siguiente tenemos 2.4 voltios. Y en el siguiente tenemos 2.4 voltios. Vamos a tomar la alimentación, que sería entre este punto y este punto. Tenemos un voltaje de 9 voltios de alimentación. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué caída de tensión tenemos en la resistencia. En la resistencia tenemos 1.7. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Si tenemos el voltaje total, que es 9 voltios, ¿ok? ¿Sí? Entonces, si tenemos que en la resistencia tenemos 1.7 voltios, ¿ok? 1.7. Y en cada uno de ellos tenemos 2, en los LED tenemos 2.4 voltios, pero esto lo vamos a multiplicar por 3. Esto lo vamos a multiplicar por 3. Entonces lo que tendríamos es que tendríamos aquí, vamos a correr por acá un poquito para que veamos, tendríamos que si sumamos los 3 tendríamos 7.2 voltios más 1.7. Aquí tendríamos el voltaje total, que sería de 8.9 voltios, que es muy cercano o es lo mismo que tenemos en la fuente. Entonces aquí estamos poniendo en práctica lo que acabamos de ver en la parte teórica de cómo se comporta un circuito serie, teniendo en cuenta que cada LED sería como una resistencia. Cada LED sería el LED 1, LED 2 y el LED 3. Todos serían R1, R2 y R3. Todos serían iguales en este caso. Pero si tuviéramos valores distintos, la caída de tensión tanto en este y en este serían totalmente diferentes, que la sumatoria tendría que dar el valor final o de alimentación. ¿Ok? Espero que hayamos entendido ya aquí con la práctica cómo se comporta el circuito serie. Ahora vamos a verlo en circuito paralelo. Ok, el circuito paralelo sería totalmente diferente. Ok, vamos aquí a quitar la alimentación. Y aquí en este caso lo que haríamos es lo siguiente. Tendríamos que poner todos de la misma forma
Recuerde que estamos trabajando con, irían así. Aquí ya tendríamos un circuito paralelo. Vamos a utilizar la resistencia de protección y aquí vamos a conectar negativo y positivo. En esta parte del circuito paralelo tendríamos que tener en cuenta las características que ya habíamos visto. Quiere decir que si nuestros LED verdes se alimentan con 2.4 voltios, 2.4 voltios, quiere decir que nuestros LED trabajan con 2.4 voltios, pero si están en paralelo no podemos inyectar los 9 voltios que inyectamos en el voltaje en serie. En este caso tendremos que inyectar 12 voltios en la fuente, 2.4 voltios en la fuente, y vamos a verlo. Bien, aquí podemos tener la fuente 2.4 voltios, lo que estamos inyectando a nuestro circuito, y como podemos ver ya tenemos luminancia. Aquí tenemos 2.4 voltios en circuito paralelo. Si lo medimos con el multímetro tenemos los 2.4 voltios entrando a la fuente, y eso quiere decir que en cada LED vamos a tener 2.4 voltios, también teniendo en cuenta el voltaje que está en la resistencia. Ok, entonces aquí en el circuito paralelo su figura sería de esta forma. Aquí tendríamos un diodo LED y iría así. Aquí tenemos la fuente y sería esta la conexión, donde tendríamos la polaridad, donde tendríamos más y menos. Y los otros LED irían de la siguiente forma. Así iría conectado el otro, y aquí tendríamos conectado el tercer LED. Este sería el circuito en paralelo, el cual estamos viendo. Y aquí lo que vamos a hacer es inyectar 2.4 voltios, ya que ese es el voltaje con el cual van a funcionar cada uno de los LED. No podemos inyectar los 9 voltios que inyectamos en el circuito serie, recuerdan. Aquí no podemos inyectar los 9 voltios porque se van a dañar. Entonces esto sería serie, y en el circuito paralelo tendríamos que inyectar 2.4 voltios, que es con lo que trabaja cada uno. Si tomamos en estos puntos vamos a encontrar 2.4 voltios, lo mismo para este y lo mismo para este. De esta forma, entonces ahora vamos a ver aquí en la práctica. Vamos a prender la fuente y los LED de una vez se iluminan. Tengan en cuenta que tenemos una resistencia de protección, por eso la luminancia no se ve al máximo en ellos. Pero vamos a tomar con el multímetro la medida, la caída de tensión, y tenemos 2.15 voltios. Si tomamos en la resistencia va a tener una caída de tensión de 224 milivoltios, que se van a restar obviamente de los voltajes que se van a tener en cada LED. Y si los medimos, aquí tenemos 2.15. pero ¿qué pasa si yo quiero tener en ellos una mejor luminancia? Tendría que subir el voltaje en la fuente hasta lograr que la caída de tensión en cada LED sea aproximadamente de 2.4, como lo indica el fabricante. Entonces, si subimos el voltaje, vamos a tomar la medida aquí en la resistencia. Vamos a tomar nuevamente aquí la medida en los LED y tenemos 2.3 voltios. Ok, pues eso es el circuito en paralelo. Ok amigos, eso es todo por hoy. Espero que este video les haya gustado y espero que esta información les pueda servir. La idea, como siempre les he dicho, es que aprendamos un poquito más. Si te gustó el video, recuerda, manita arriba, compártelo con tus amigos, compártelos en tu grupo de WhatsApp, en tu grupo de Facebook. Síguenos en Instagram, ahí podrás encontrar información que de pronto te puede gustar. Y recuerda suscribirte aquí abajo en el botón rojo. Y pues nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.